Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tras la ratificación de la sentencia a 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 por cohecho, la Fiscalía ejecuta 22 nuevas investigaciones por otros delitos. Durante el proceso judicial del caso, otros nombres que no están entre los sentenciados aparecieron. Varias investigaciones se abrieron durante la instrucción fiscal y otras el 7 de abril, cuando el tribunal, integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, ordenó que se envíe toda la documentación del juicio a la Fiscalía. En aquella época se dispuso que se investigue a varios de los ya sentenciados y a los exsecretarios ejecutivos de Alianza País, Doris Solís y Galo Mora. Tiempo ya de saludar, está ya con nosotros a través de la vía telemática de forma presencial, en la vía telemática, unas expresiones que no les gustan a muchos, pero estamos ya con el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que nos va a acompañar en nuestro segmento de entrevistas. Expresidente, buenos días, les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. En menos de 24 horas ha sido notificada por escrito la sentencia en la etapa de casación del caso Sobornos 2012-2016, en la que le sentencian a usted entre las 20 personas que están lamentablemente en este caso. Incluso ya se menciona en algunos medios de comunicación las posibilidades que tienen de cobrar la indemnización como forma de reparación al Estado. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo se siente usted después de haber sido uno de los presidentes que más ha hecho por el país? Le guste o no le guste a mucha gente esta expresión, es verdad, la gente lo reconoce, el pueblo lo reconoce así. Después de haber tenido todo el poder que tuvo, después de haber sido amado y odiado por muchos sectores en el país, ¿cómo recibe usted esta sentencia y además la forma como se ha llevado adelante el caso? ¿Cómo se encuentra, expresidente? Buenos días. Buenos días, Licenia. Lastimosamente hubo un problema técnico, no le escuché la primera parte de la pregunta, pero creo entender el sentido. Mire, yo me siento muy sereno, yo mismo me sorprendo, son momentos muy duros, pero hay que superar la tristeza. Yo encontré un país destrozado, desmoralizado cuando asumí la presidencia el 15 de enero de 2007, las secuelas de la crisis del 99, la tragedia de la migración, y les di, no hay que tener miedo, hay que tener fe. No hay que tener miedo, hay que tener fe, hay que superar la tristeza, hay que tener incluso tristeza, pena por esa gente que se solaza, ¿no? Por la venganza disfrazada de justicia y por el dolor ajeno. Hay que tener pena dentro de un alma muy atormentada. Pero nosotros a mirar hacia adelante. Tengo la inmensa satisfacción de que se transformó la patria, de que tienen que hacer todo esto porque somos de lejos la principal fuerza política. El pueblo ecuatoriano me considera el mejor presidente, al menos de los últimos tiempos. Y mire cómo han perdido hasta la forma. Recuerde usted, lo que han intentado es impedir mi candidatura, porque sabían que lo íbamos a derrotar. Fíjense que primero quisieron retrasar las elecciones. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pichincha, nuestro problema es que tenemos la memoria muy frágil. Quisieron atrasar las elecciones, no pudieron. Para tener una sentencia, si lo dijo Luis Verde Soto, lo denunció Paul Carrasco. En cualquier país del mundo ese tipo, consejero del Consejo Nacional Electoral, ya estaría hasta con juicio, pero estaría destituido. No pasó absolutamente nada. Manipulando para atrasar las elecciones para tener una sentencia que me inhabilite como candidato. Luego, hace pocos días, cuando creían que no iban a tener tiempo, una jueza tristemente célebre, la jueza Camacho, dijo que la sentencia estaba ejecutoriada, por escrito lo dijo, ¿se acuerdan o no? Antes de la casación, para inhabilitar. Y por último decidieron ya romper todas las formas, ¿no? Despacharon 16 recursos de casación en alrededor de 20 días. Para ponerlo en perspectiva, el expresidente Maguad en el 2017 presentó su recurso de casación y todavía no se lo despachan. Normalmente duran por lo menos un año los recursos de casación. Aquí despacharon 16 recursos de casación, escúcheme, Quito, en alrededor de 20 días. ¿Para qué? Para tener una sentencia antes del 18 de septiembre e impedir mi candidatura. Eso es todo. Mire, eso se le va a derrumbar. Lastimosamente, el daño que hace el odio y la torpeza, ¿no? La destrucción del país, el sufrimiento para gente inocente, no para mí, yo estoy acá seguro, y su familia, es terrible. Y van a ser más estrepitosas su caída, pero ese es su desarrollo. La maldad es tal que ni siquiera entienden su torpeza. Esto no va a ser sostenible y lo único que hacen es aumentar costos, perder tiempo, perder energías que podríamos utilizar para sacar adelante el país. Presidente, buenos días. Porque esa es la formalidad en este país y en cualquier otro. A un exmandatario se le sigue diciendo presidente, porque ya saldrá por ahí algún loquito a decir que por qué el trato de presidente. Así que le doy la bienvenida también, le saludo.
Yo quisiera su reflexión ya posterior a conocer la sentencia. Usted lo ha dicho varias veces en las redes. Usted sabía que esto iba a pasar. La mayoría de ecuatorianos sabíamos que esto iba a pasar, mientras el control de la justicia sigue en manos de quienes están hoy al frente. Pero esto sienta un precedente, y esto sienta un mal precedente para la administración de justicia en el Ecuador, pero también ocurre que esto se da en una etapa preelectoral. Usted ya dijo algo en la respuesta que le dio a Licenia, pero yo sí quiero que usted profundice quizás un poco más en lo que va a pasar de aquí hasta febrero del 2021, porque hay una frase que usted la menciona después de conocer el fallo, y es que nos condenan a vencer, dijo, y eso después se convirtió en tendencia en las redes sociales. Bueno, primero Alexis, ¿cómo no vamos a esperar esto? Ahora, por esperar no es que no hace daño. Usted puede esperar una inyección, sabe que duele, pero el rato que se la pone duele. Pero si rompieron récord, pues, me parece que el 17 de agosto se conforma el tribunal, ya el 24 emiten, inadmiten, llaman a audiencia, qué sé yo, el viernes pasado fue, creo que fue primero, 2, no recuerdo, ¿no? O tal vez un poco antes, 31. Entonces, y ya el 7, el martes, sí, 7 de septiembre, llaman para el veredicto. O sea, así en menos de 20 días laborables, lo que normalmente toma años. ¿Qué vamos a esperar? De todos modos, parece que había a un par de jueces algo decentes que querían declarar mi inocencia, hacer lo correcto, pero le cayeron encima, los amenazaron, hasta con drones han tenido a los jueces. En un contexto así, ¿qué justicia se puede esperar? Entonces es demasiado evidente. Esperamos, yo no esperaba, lo dije esa mañana, lo repetí. No espero ningún milagro, ninguna sorpresa, porque si hubieran querido actuar convenientemente, no hubieran ido pues, en primer lugar tan rápido, ¿no? Entonces todo estaba ya dado, era solo de esperar. Pero ¿qué esperamos de aquí hasta febrero? Sí, yo lo ratifico, nos condenaron a vencer. No solo porque para ya evitar tanta ignominia, tanta persecución, nosotros mismos estamos mucho más motivados a vencer, sino que el pueblo ecuatoriano es tonto, pues. Miren las encuestas. RTU, un canal de televisión que es, yo te diría hasta opositor, que tiene casi 200.000 seguidores, hizo una encuesta en internet ese mismo día, preguntando al pueblo ecuatoriano si la sentencia era justa o injusta. 82%, como 15.000, 16.000 respuestas. 82% diciendo que es injusta. Ese es el sentir del pueblo ecuatoriano. No subestimen la inteligencia de la gente. Correístas, anticorreístas. Los anticorreístas, puede haber anticorreístas decentes que no les caigo bien, que no están de acuerdo, que son de derecha, pero no por eso van a decir correr al ladrón, metanlo preso, que se pudre en la cárcel. Eso es odio, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, esa gente está indignada y es muy probable que nos apoye. Entonces, nos han condenado a vencer, el apoyo popular cada día crece más, ya nadie les cree y la gente entiende perfectamente que es miedo y persecución a Rafael Correa y a los miembros de la Revolución Ciudadana. Una vez que ya consiguieron poner esta sentencia, ratificarla en la etapa de casación, ¿terminen la persecución política en su contra o cree que todavía hay más? Le pregunto esto porque en las últimas horas la Academia Ecuavisa mencionaba que hay más investigaciones, que la Fiscalía ha abierto alrededor de 22 investigaciones en contra de algunos de los que ya han sido sentenciados y en contra de ex representantes de su movimiento de la Revolución Ciudadana, como Doris Solís, como Galo Moren, entre otras, y que habrían descubierto una serie de documentos en las computadoras de la presidencia de la República, incluso 3 años y pico después de que usted ha dejado la gestión. ¿Usted cree que la persecución política va a continuar? Usted tocó un tema muy importante. Esas computadoras, una vez que un funcionario sale, deja la computadora y se la reformatea y la utiliza otro funcionario. No es que han estado guardadas ahí, han sido reutilizadas y reformateadas. ¿Usted cree que 3 años después de la salida de Laura Terán se van a encontrar ahí los archivos? Ya tenemos el peritaje que demuestra que esos archivos fueron hechos por inteligencia, con programas que tiene la inteligencia, que cuestan 18.000, 20.000 dólares, que no lo tienen las personas comunes, y que fueron sembrados en la computadora de Laura Terán. La realidad lo que pasó es que le propusieron sembrarlos en la computadora de Pamela Martínez, y en un pequeño rezago de decencia dijo no, la otra sí aceptó y por eso le rebajaron la condena, etcétera, y sembraron esos archivos. Eso está demostrado. No la aceptaron como nueva prueba, pero está demostrado. Está demostrado que hubo colusión entre el juez y la fiscalía. Está ahí, justiciaamarrada.org, Quito querido, jóvenes, justiciaamarrada.org. En ese blog pueden ver cómo coludían juez y Marta Caiza, secretaria de Salazar.
intercambiando pedazos de sentencia, diciendo agrégale esto, jódelo con esto, jajaja. O sea, un fraude procesal que en cualquier parte del mundo, el juez León, que era el culpable de eso, con las fiscales serían los presos. Y los presos son mis compañeros, empresarios honestos, porque el país está en una dictadura, no estamos en Estado de Derecho, estamos dominados por la maldad, por la mentira, por la falsedad, por la injusticia. ¿Usted cree que si tuvieran razón, harían todo eso? ¿Usted cree que si fuéramos honestos tendrían que inventarse un cuaderno? Porque todo el mundo entiende que ese cuaderno fue inventado, así como el allanamiento. Revise el allanamiento, también tenemos un peritaje en que 1 hora y media prepara un allanamiento del norte de Quito, solo hasta trasladarse se iba a 1 hora y media. Pero prepararon fiscales, prepararon peritos, prepararon policía. Imposible. O sea, todo fue un montaje. ¿Usted cree? Y por último, aún así, no tienen pruebas. Dicen que el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, que está aprobado más allá de cualquier duda, yo les puedo dar nombres de las personas beneficiarias, el querido compañero que le decíamos Catarama, Leonel, que era un cantautor chileno, que lo ayudamos. Después de los nombres, la gente, Octavio Villacrés, cónsul en Brasil de este gobierno, se le dio por una operación. A la gente que ayudábamos con ese fondo de nuestro propio bolsillo, dicen que no existió y que son fondos de soborno. Y primero es que un soborno que se paga hasta el último centavo. $100,000 que recibí en soborno y los pagué hasta el último centavo y lo deposité en mi cuenta del Banco del Pacífico, cuenta personal, Banco del Estado. Y son sobornos. ¿Quién puede creer eso? Y si tuvieran tanta razón, y si fuéramos nosotros los corruptos, tuvieran que inventar tanto. Y ni aún así han logrado pruebas y finalmente dicen fue todo por influjo psíquico. ¿Cómo se defiende de eso? De que ya lo acusan de parapsicólogo. Es una mamarrada, eso no va a resistir nada a nivel internacional. Pero sí, pero se anuncian investigaciones. Eso es lo que la gente va a seguir. Están enfermas de odio hacia la derecha, ha vuelto el fascismo. Esto es un fenómeno mundial. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes vieron Carlos Vera en Twitter amenazando directamente a los jueces, pero ustedes lo pueden ver, un pseudo periodista. Pero no solo eso, diciendo, y esto es solo un receso después que acabó el juicio, debemos continuar con los juicios para acabar con el socialismo del siglo XXI. O sea, el delito no ha sido los sobornos, los secuestros, el delito ha sido el socialismo del siglo XXI. Eso es fascismo. En todas partes del mundo hay un rebrote del fascismo, en la extrema derecha, de esta gente tonta, cegada por el odio. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá están contenidos por Estado de Derecho y con todo respeto, por una prensa que guarda mínimo de profesionalismo, denuncia estas cosas. Allá la prensa es cómplice, aumenta, hace exponencial estos discursos de odio y no hay Estado de Derecho, la justicia está totalmente cooptada, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, mala complicidad de la prensa. Es tremendamente grave. Esto va a seguir, porque quieren aniquilarnos, quieren robarnos las elecciones de febrero. El Consejo Nacional Electoral, el Pacto Social Cristiano, creo, más que pacto para apoyo popular, que yo creo que es contraproducente para ellos, es para controlar en forma unánime el Consejo Nacional Electoral y hacer lo que les dé la gana. Entonces están dispuestos a todo para impedir que vuelva nuevamente la dignidad de ese país, prosperidad, de justicia, de alegría, que tuvimos indudablemente entre 2007 y 2017. Esto ocurre días después de que Raúl Chicaiza, ex agente de la policía, hiciera una serie de revelaciones en torno al caso Balda también. Y esa prensa que usted señalaba hace un momento no se hizo eco en el país, aunque sí medios internacionales y unos pocos medios en el Ecuador sí, pero digamos el gran aparato mediático no se hizo eco de las declaraciones de Chicaiza. Lo que pasa con el caso Balda y la declaración y las revelaciones de Chicaiza, que son sumamente graves además. Ese es otro tema pendiente que tiene la fiscal, a ver si es que les van a declarar a Chicaiza. ¿Usted cree que eso pueda suceder con la señora Terán y con Pamela Martínez? ¿En algún momento ellas puedan decir la verdad? Voy a hacer una revelación. Atento, quiteño, pichichán. Ya consulté con mi abogado, voy a hacer una revelación muy importante. Pero primero, déjeme reflexionar y gracias por este punto, que es muy importante. No solo que no publicaron las terribles, escandalosas declaraciones, confesiones de Raúl Chicaiza que derrumban el caso Balda y ratifica lo que siempre dijimos, que era un montaje, sino que una contradicción. Cuando ese mismo agente dijo que el presidente de la República, yo no lo conozco a Chicaiza, que el presidente de la República lo había llamado por teléfono para ordenarle un secuestro. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿se acuerda el número de teléfono? No, me olvidé. Y tiene el teléfono para ver ahí la llamada. No, lo boté. Ahí sí se publicaron en todos los diarios esas declaraciones. Se hicieron especiales de prensa escrita, especiales en televisión pública. Un Eduardo Califé que tendrá que responder ante la justicia por gastar recursos en esta tontería. Un disque secuestro de 40 minutos por su propio socio de un delincuente huido que se dedicaba a actividades ilegales en Colombia. Era la mayor tragedia de toda la historia de la humanidad.
ha sido el secuestro, entre comillas, más rentable políticamente, yo le aseguro, de la historia mundial. Pero ahí, las declaraciones pero absurdas, imposible de creer de Chicaiza, se publicaban como verdad absoluta. Acaba de declarar con pelos y señales, refugiado en Argentina, y va a presentar pruebas, dijo, cómo Trujillo lo sacó de la cárcel, y eso sí tenemos pruebas nosotros, revisen, lo denunciamos, han sacado ilegalmente de la cárcel sin avisarle a la defensa, porque si lo sacan por un trámite está preparado la defensa advertida la defensa de los imputados. Acaban de sacar a Chicaiza, eso se denunció una vez, revisen las noticias, verán. Por favor, les ruego que revisen, ustedes tienen capacidades técnicas para eso. Y bueno, ya confesó Chicaiza, lo llevaron donde Trujillo, y Trujillo le dijo, verá Wambra, si no acusas a Correa, te metemos 9 años preso. Y acusó a Correa, y lo ha dicho claramente, no divagó en algún momento, pero si saca el resumen es muy claro, que de su testimonio, su cooperación eficaz, 5% es falsa, 5% que dice que yo le he llamado, y que me implicó eso, si lo dice directamente, por presiones de Trujillo. Esa monstruosidad, que debe ser un escándalo mundial, y parcialmente lo es, y que aniquila el caso Vale, eso es cuestión de tiempo, ya no podrán ocultar eso, no fue publicado siquiera por la prensa. Miren lo que enfrentamos. No enfrentamos ni siquiera desinformación, porque bueno, si desinforman aquí, desinforman también cuando me imputó. No, es manipulación. Cuando me imputa esa gente, algo descabellado, que un presidente lo ha llamado directamente para ordenar un secuestro a pesar de no conocerlo, se publica en todos los diarios. Cuando esa misma gente dice, es mentira, todo fue un caso político, un montaje, me obligaron a imputar a Correa porque si no me mandaban 9 años preso, no lo publica la prensa hegemónica. Es manipulación. Entendamos, ecuatorianos, lo que estamos enfrentando. Que lo mismo se puede dar, a ustedes creo que le voy a acusar de parapsicóloga, de influjo psíquico, ¿qué más han dicho? Irradiar onda, ¿qué más dijeron? Influencia cognitivo-volitiva. Porque es lo que pasó, Alexis, es lo que pasó. Cuando vio lo que había ocurrido con Chicaiza, esta señora Pamela Martínez, y esta es la exclusiva que le quiero dar a Radio Pichincha, cuando vio que le dieron asilo, porque todo el mundo, menos la derecha ecuatoriana y sus acólitos, todo el mundo sabe que hay persecución política en Ecuador. ¿Por qué cree que el Interpol no les hace caso? ¿Por qué cree que Bélgica no les hace caso? ¿Por qué cree que México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político? ¿Por qué cree que Argentina ha sido político? Porque todo el mundo sabe que hay persecución política en Ecuador. Entonces, entra María de los Ángeles Duarte en la embajada. A Pamela Martínez le incumplieron el acuerdo. Le habían ofrecido 6 meses, 9 meses, y le ponen 36 meses. Tenía que irse 30 meses más presa. Estaba desesperada esta señora y contactó a mi abogado. ¿Ya? A mi abogado, si es necesario más tarde, consultando con él, revelo el nombre, puede ratificar lo que les digo, para decir, mire, es que ustedes me pueden ayudar porque, para buscar asilo. Y yo digo la verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que la propia Diana Salazar la obligó a hacer el cuaderno para inventarse pruebas contra nosotros y fingieron el allanamiento a su domicilio, donde supuestamente se encontró el cuaderno. Y también lo que dijo Pamela, por eso es lo que le dije hace unos minutos, que para incluso quedar bien con nosotros, ¿no? Me mandó a decir, y no se imagina, porque casi se me sale el nombre del abogado. Mi abogado le dijo, pero ¿y por qué mentiste tanto? ¿Por qué enlodaste tanto? Tú sabes que el presidente es honrado, lo demás. Es que no te imaginas lo que me querían hacer firmar, o sea, más o menos como si había que darle vuelto, ¿no? Y entre lo que dice es que ella no aceptó que le siembren en su computadora los archivos, y por eso es que le pusieron 36 meses, ¿no? Mientras que Laura Terán se aceptó, y por eso le aceptaron la casación de una y la pusieron como cómplice nada más. ¿Ok? ¿Qué hace esta señora? Luego de que se le dice, bueno, todo el apoyo, si se puede hacer algo con todo gusto, va a negociar nuevamente con los jueces y la fiscal y le dice, vea, yo le voy a hacer lo mismo que Chicaiza, les tumbo el caso si me quieren meter 36 meses presa. Y fíjese que es la única a la que se le aceptan la casación y le ponen 9 meses. Es decir, Pamela Martínez, la única corrupta en todas estas tramas, porque ella sí recibió plata de Odebrecht, ella sí tiene enriquecimiento ilícito, ella sí hizo una compañía a mis espaldas para contratar con servicio legal y en verdad era plata que recibía para el tráfico de influencia, ¿no? Ya estuvo la mayor parte de los 6 meses que pasó presa en una casa de lujo, como testigo protegida. Ahora va a pasar los 3 meses más de cárcel y se acabó. Y le aseguro que va a pasar en otra casa de lujo. ¿Por qué? Pues nuevamente, ¿no? Se vendió. Si ustedes no me rebajan la pena, yo digo la verdad y se le rumba el caso como ha hecho Raúl Chicaiza.
Y esto le puede corroborar mi abogado. Y si quiere nos ponemos ante un detector de mentiras, lo que usted quiera. Por si acaso, también encantado de poner un detector de mentiras y en mi vida he aceptado medio soborno, he permitido medio soborno. Es sumamente grave lo que usted dice, expresidente. La fiscal, la que lidera el Ministerio Público, la investigación en el país, la que le haya pedido a la señora Martínez, una de las procesadas de donde nace todo este supuesto caso, que haga esto. Eso es absolutamente grave. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Investigación periodística o no. Yo le puedo mandar el peritaje con todos los documentos de cómo en 1 hora 15 minutos se organiza el allanamiento en el departamento de Pamela Martínez. Y cómo encuentran los cuadernos. Hay un video, la otra cara, de nuestra querida compañera por la cabeza, aunque esté incompleto, faltan cosas. Pero ahí se dice mucho. Cómo se preparó ese allanamiento, cómo el esposo de Pamela Martínez, que no está imputado en el caso soborno, era el que trabajaba pues, en esta compañía, Lexi, ni sé cuánto, no me acuerdo el nombre, que era la que recibía los pagos de Odebrecht, que ellos se hacían contratar por todas las empresas contratistas del Estado para vender favores. ¿Por qué no está imputado? ¿No? Porque fue para protegerlos a ellos que Pamela imputó a Rafael Correa, a Jorge Glass, etc. Pero ahí se dice, se demuestra cómo Jimmy Salazar, el esposo de Pamela, ya esperaba el allanamiento. Dice, es tan torpe el peritaje que dice, y nos abrió con la llave. Si abrió con la llave, es que estaba con ellos para el momento de entrar. Y si estaba adentro, primero, ¿quién abre una casa con llave desde adentro? Y segundo, ¿cómo saben? Pues que abrió con la llave. Entonces, se demuestra sin lugar a dudas cómo ese allanamiento también fue una ficción. Y encuentran el cuadernito bien ahí a primera vista en la chimenea. Todo fue preparado, pero por supuesto, pues que Diana Salazar está metida en esta. Diana Salazar es una delincuente, Licenia, que ha hecho pues con el caso Hospitales, con lo que se supo de ¿cómo se llama esta señora? María Paula Romo, las conversaciones, el chat con Daniel Mendoza, el principal, Daniel que se llama, ¿no? El principal implicado en casos Hospitales y... Azuero está fugado. Eliseo Azuero está fugado. Eliseo Azuero está fugado. Con eso, con la mitad de eso, yo hubiera hecho 20 allanamientos, 10 detenciones y hubiera sido contra los correístas. Acá esta señora sigue de ministra del Interior. ¿Qué ha hecho con InInvestment? Ya va a tener 2 años la cuenta. 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank. InInvestment, el nombre, por el nombre de las hijas de Moreno, Irina, Cristina, Karina, en Panamá. Imagínense si me descubrían una cuenta offshore a mí. En 48 horas estaba abierto. Yo hubiera sido el primero en querer que se abra, porque sería la mejor muestra de que es falsa. Aquí la siguen encubriendo porque no es que se cae Moreno, se va preso. ¿Qué han hecho con la denuncia de financiamiento? Es que la memoria es frágil. De la consulta mañosa con fondos, ni siquiera sobornos, con fondos directos de empresas públicas. Empresas públicas, CNT, todo el servicio de compras públicas, puso no se llama esto, se me fue, había la empresa, coordinadora de empresas públicas, a cargo de Guate, obligó a las empresas a pagar publicidad para la campaña, peculado monstruoso. Eso está denunciado de octubre por Ronnie Aleaga, no lo mueve la fiscal. ¿Qué ha hecho con los carnets discapacitados para traer dolosamente vehículos exonerados de impuestos, que era una ventaja para los discapacitados? El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, impuesto por el gobierno, después que votaron a los ganadores, tiene 80% pues, de discapacidad de acuerdo a su carnet, y hasta deportista, y sigue ahí. Entonces, por supuesto que es una delincuente que ha sido puesta ahí para perseguir a los correístas y proteger al gobierno de Moreno, pero si no le quepa a nadie la menor duda. ¿Por qué cree que cogieron 10 sobre 20? Hablando del tema de la... voy a ser de abogado del diablo y le voy a trasladar la inquietud que mucha gente se plantea en redes sociales cuando dice, porque siempre están comparando, ¿no? En los 10 años pasó esto, ahora, que no sé qué. Entonces, la gente decía, bueno, el caso del Universo fue así, fue rapidísimo, fue muy veloz, la justicia operó muy rápido. Recordemos que se publicó la sentencia en tal tiempo. Cuando empiezan a emitir esos mensajes, ¿cuál es la respuesta que usted les da, presidente? O sea, hoy a Correa le están aplicando lo mismo que él aplicó a sus enemigos políticos. Bueno, ¿usted cree que es un argumento? Suponiendo que fuera verdad. ¿Cree que es un argumento? Ustedes están haciendo venganza, no justicia. Me están dando la razón. Pero además no es cierto, pues, por el amor de Dios. Vaya, vea cuánto demoró la casación de Diario Universo. 3, 4 meses. No 17 días y 17 días laborables. 16 casaciones. 16, no una. 16. Y por si acaso, hace un momento te decía, solo hay cosas malas. No hay una cosa buena de toda esta experiencia. Que ahora todos los abogados pueden exigir en 16, 17 días, menos de 20 días la casación. Entonces, abogados del mundo unidos. Abogados del Ecuador unidos, penalistas, porque es penal esto, unidos, para que en menos de 20 días le despachen al menos una casación. Acá despacharon 16.
¿ok? Es falso, pero incluso si fuera cierto, Alexis, es decir, un error se corrige con un error, una maldad se corrige con otra maldad, ¿no? Entonces se trata de venganza, no se trata de justicia. Y siempre repiten esas cosas, siempre, ¿no? Recuerde que yo perdoné de universo y que el delito estaba claro, no es que se lo inventó. O sea, claramente había una calumnia acusado de criminal de lesa humanidad, ¿cómo se llamaba que fungía de periodista? Que está en Emilio Miami. Palacio. ¿Cómo se llama? Emilio Palacio, el que publicó aquel artículo No a las mentiras. Para que me siguiera insultando, pusieron una importante indemnización. Ahí está, Correa contra la justicia. Mire cuánto le pusieron a CNE y a otras cadenas por decirle a un adolescente racista. Fueron más de $200 millones que tuvieron que negociar. Pero ese es el tercer mundo. Nosotros no podemos, ellos sí pueden. Entonces, pero suponiendo que todo sea verdad, que yo manipulé a los jueces para perseguir a Dios del universo y soy tan malo que después le perdoné todo, no pagaron 20 centavos, no estuvieron un día en la cárcel. O sea, esto justifica toda la persecución contra nosotros. No están cayendo en lo mismo que dicen combatir. Pero eso se escucha todos los días, una barbaridad realmente. Expresidente, esta situación sin duda va a traer consecuencias y la mayoría de los procesados no están en el país, las van a pagar con cárcel solo el ex vicepresidente Jorge Glass y el señor Alexis Mera en las próximas horas, una vez que se emitan las órdenes de prisión correspondientes. Además de esto, se planea o se está previsto que se cobre una indemnización y estamos hablando de más de $500,000 por cada uno de los autores y coautores y más de 300,000 para los supuestos cómplices. ¿Qué hacer ante esa realidad, expresidente, tomando en cuenta que a usted le van a quitar todos sus derechos ciudadanos, no solo los electorales, seguramente su pensión que recibe como exmandatario? ¿Cómo va a enfrentar esto? Te lo ha dicho Licenia. Miren, nosotros éramos los que perseguíamos, lo acaba de decir Alexis como ejemplo, los malvados, ¿no? Si había un error judicial de acuerdo a ellos, creaban todo un sistema de persecución. Por ejemplo, los 10 de Luluncoto. Suponiendo que haya sido un error judicial. ¿Quién conoce a los 10 de Luluncoto? ¿Para qué se va a perseguir a los 10 de Luluncoto? El reglamento del CNE que lo hicimos para impedir que Abdalá se inscribe en el 2012. ¿Qué peligro era Abdalá a nivel electoral si tuviéramos esas prácticas? Son cosas sin sentido, pero le arman todo un show. Que si hay un caso de corrupción, ¿cómo en 10 años el gobierno no va a tener un caso de corrupción? Que toda era corrupción y cualquier sobrecosto le llaman sobreprecio. Entonces también hay sobreprecio, pues en el metro de Quito que acaban de decir que va a costar 35 millones más. Entonces así nos han engañado 3 años. Entonces, lastimosamente, ni Abdalá, ni Magua, ni a ellos se les ha quitado la pensión vitalicia, se ha atentado contra sus derechos, para demostrarte que lo que estamos enfrentando, el odio contra nosotros, porque dimos escuela a los pobres, salud para todos, porque no nos sometieron, porque tuvimos un gobierno para el bien común, porque los banqueros no se apoderaban de la supervivencia de bancos, del Banco Central, porque los industriales no nos imponían el ministro de Industria, porque los propietarios de los grandes medios no se iban de embajadores, ni sus hijos no llamaban y daban un telefonazo para ordenar al presidente. Eso es lo que no nos perdona. Pero yo te digo, sí, es muy duro, podemos perder nuestros bienes, nos van a quitar la pensión vitalicia. Me imagino cómo estará Jorge, 3 años ya preso sin una prueba en su contra y de repente recibe otra condena de 8 años en la cárcel. No ve a sus hijos de febrero por la pandemia. No puede enajenar bienes, no puede mantener a su familia, solo la pensión, se le va a quitar la pensión vitalicia. Y eso le pone contento a alguna gente. Qué terror, qué pena por el alma de esa gente también. Pero yo lo que sí les digo es que esto no se va a mantener en el tiempo. Probablemente dure algunos años este sufrimiento, pero tarde o temprano caerá y mientras más dure, más duro caerán y tendrán que responder los responsables. Tendrán que devolver la plata que han hecho pagar, todas las humillaciones que han hecho pasar, porque esto es una gran farsa. Dicho esto, ¿de dónde sale la indemnización? Revisen, tenemos peritaje. Oiga, créanme que la sentencia está mal hecha que hablan y el decreto de Correa y no existe el decreto. O sea, son cosas inverosímiles realmente, inverosímiles. Entonces, por ejemplo, te hablan de 7,5 millones de soborno. No existen. Lo único que está respaldado por factura es 1,5 millones. Y esa factura empieza a ver. Hay la inauguración, el sonido, la tarima para inauguración de tal cosa, que es perfectamente legal. Entonces, hasta eso es un invento. Harán sufrir a mucha gente, pero va a acabar esto un día y los verdaderos responsables, eso sí, tendrán que responder ante la justicia y devolverle a la gente, aunque sea lo que han perdido materialmente, a los inocentes acusados, porque el sufrimiento de esa gente, el sufrimiento de su familia, nadie lo podrá reparar. Hay quienes dicen también, presidente, que esto lo que han hecho hoy con Rafael Correa y con los otros sentenciados en el caso Sobornos, no es solo un golpe de efecto contra Correa. Esto va más allá. Y en juego, yo coincido en parte con esta visión,
en juego está la democracia, porque a usted no solo que le sentencian por el tema sobornos, a usted tiene como 20 casos más con la justicia acá que le han abierto desde el caso Balda, que ya conversamos sobre eso, que en algún momento, pues, gracias a las revelaciones que ha hecho Chicaiza, eso podría ponerse nuevamente en tela de duda. Pero acá está en juego el tema de la democracia, porque además no fue solo contra Correa, trataron de eliminarlo políticamente, quitándole el partido, no dejándole inscribir, amenazando a Fuerza Compromiso Social. ¿Qué hizo Correa para que ocurra esto? Yo quiero que usted le responda a los ecuatorianos y les diga, por esto estamos atravesando esta situación. ¿Qué hizo Correa para que ocurra esto? Uno de los dos santos que yo conocí en mi vida. El segundo fue Monseñor Leonidas Proaño. Tuve la suerte de conocerlo en vida y trabajar con su pupilo en Zumbau. Pero el otro santo fue don Helder Cámara, al cual el Papa Pablo VI lo llamaba mi obispo rojo, obispo de Recife. Era un santo. Tú lo veías y radiabas en día. Bueno, él tiene una frase maravillosa. Él dice, cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Como nosotros no nos limitamos a la caridad, sino que tratamos de acabar con la exclusión estructural, la igualdad de oportunidades, entonces ahí sí tienen que aniquilarnos. Nuestras élites a las finales hasta apoyarán a un presidente que busque mejorar las escuelas de los hijos de sus empleadas domésticas, pero no durarán en asesinar a ese presidente si trata de darle las mismas escuelas que sus hijos, porque no creen en igualdad, no creen en los derechos para todos, solo en sus derechos. Creen que la república empieza y termina en sus círculos, en sus barrios amurallados, en sus escuelas exclusivas, en sus clubes exclusivos. Eso no te lo perdona, somos un peligro para el sistema. Si no fuéramos un peligro para el sistema, mira, Bucaram, más vulgar, más corrupto no puede haber. Pero hay límites. A él nunca le han quitado la pensión vitalicia, nunca le han hecho lo que nos han hecho a nosotros. Porque no es un peligro para el sistema, ¿no? Cae mal, repulsivo por su forma, ¿no? Insultador, pero no es un peligro para el sistema. Maguán no es un peligro para el sistema. Moreno, obviamente, funciona el sistema. Correa es un peligro para el sistema. Evo Morales es un peligro para el sistema. Lula da Silva es un peligro para el sistema. Hay que aniquilarlo. Porque aquí otra reflexión, Quito. Decían que yo era autoritario. Entonces, por eso tanto odio, porque soy autoritario. Es mi culpa tanto odio, ¿no? Dicho sea el paso, autoritario, porque jamás pues, íbamos a dar un hospital a cambio de un voto en asamblea. Pero crean, así era la política antes de nosotros. Pero con nosotros ni se atrevieron. Después volvió el país de antes. Hay un meme por ahí que dice, el país después de la Revolución Ciudadana es el país de antes de la Revolución Ciudadana. Porque lo que estamos viendo, la corrupción generalizada, la violencia, la falta de empleo, los tramitadores de registro civil, la venta de nuevo de cupos en las escuelas, compra de cupos en las universidades, es lo que había antes. Ahora es peor, porque vinieron con hambre atrasada. 10 años con nosotros no pudieron tener eso. Pero ese también, compra de votos, el hospital, la Agencia Nacional de Tránsito, para tener apoyo en la asamblea, en ese momento Congreso, era lo que siempre había pasado en la política ecuatoriana. Con nosotros se acabó. Por eso le decían autoritario. A Moreno le llamaron dialogador, el gran diálogo era el reparto, sin convicción, sin principio, no solo inmoral, amoral. Entonces esta reflexión es importante. A mí, dice que me odia, es mi culpa por autoritario, prepotente. ¿Y Evo Morales por qué lo odian entonces? ¿Es prepotente también Evo Morales? ¿Es autoritario Evo Morales? Persona más sencilla que él no hay. No se engañen. El denominador común, Correa, Evo, Lula, Cristina, no es que somos prepotentes, autoritarios, es que somos un peligro para el sistema y hay que acabar con esos peligros, porque 200 años el sistema no ha tenido el subdesarrollo, pero las élites han vivido mejor que en Suiza. Nosotros tratamos de dar bienestar, no solo unos cuantos, al bien común. Y son tan torpes esas élites que no entienden que mientras no vivan más, vivan mejor el resto, ellos tampoco vivirán mejor. Porque la gran diferencia, perdón que me aparte un poquito del tema, pero son cosas importantes, Licenia, Alex, del nivel de vida entre países desarrollados como Bélgica y países subdesarrollados como Ecuador, no es la riqueza material, que hay diferencia, no son los servicios, es la seguridad. Saber que tus hijos podrán pasear y razonablemente no serán asaltados, que tu casa no será invadida, no será violentada, que tu hija, si llega una mañana, no será violada. Esa es la gran diferencia. Y para eso se necesita equidad, justicia. Eso no lo entienden las élites y cada vez tendrán que construir muros más altos en sus barrios exclusivos si es que no dan prosperidad para todos. Aún quedan, una vez notificada la sentencia de casación escrita, que se hizo en tiempo récord también, aún tienen varios recursos a los que pueden acudir, entre ellos la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la aclaración, etcétera, etcétera.
los van a hacer porque van a tener que hacerlos ante este mismo sistema de justicia, ante la misma Corte Constitucional. ¿Lo van a hacer o no? Usted es muy inteligente, Licenia, se lo digo sinceramente. Mire, usted también remarcó otra cosa importante. En 24 horas presentaron por escrito la sentencia, 319 páginas. Ya le digo, yo mandé un tweet diciendo que ya lo voy a contratar para la nueva saga X-Men, la super velocidad. 16 recursos de casación. Los recursos de casación se hacen en referencia a la sentencia de segunda instancia, que son 900 páginas. Revisaron 16 recursos de casación en función de una sentencia de 900 páginas en menos de 20 días. En menos de 24 horas tiene lista una sentencia de 319 páginas. Hay que contratarlos para la saga de X-Men en plural. En todo caso, hay algunos recursos horizontales, eso es perder el tiempo, y hay dos recursos fuertes. El uno, usted ha dicho, el de la Corte Constitucional, pero es perder el tiempo porque esa Corte Constitucional que es Trujillo. Aquí se ha aplastado todo, el debido proceso, derechos humanos, todo. Para empezar, a mí me acusaron, en principio, la acusación adefesiosa de la fiscal era autor mediato, que era lo que antes se conocía como autor intelectual, por lo que se llama dominio de la organización. Teníamos una organización criminal. ¿Cuál era la organización criminal? El gobierno. ¿No? Ministros, secretarios, directores. Y yo controlaba la organización. Así no hubiera sabido los sobornos, tenía el dominio de la organización. Esa teoría de Klaus Roxin es un jurista alemán. Bueno, Alemania está al ladito mío. Contactamos a Klaus Roxin. Él ya está retirado, pero su esposo iría al despacho. Nos hizo todo un estudio haciendo pedazos la teoría, pero ridiculizando a la fiscal. Pero como todo está hackeado, intervenido, probablemente se enteraron de eso, ¿no? Que le íbamos a hacer pedazos. Porque invocaban la teoría de Klaus Roxin y teníamos el análisis de Klaus Roxin diciendo, oye, no hables estupideces, eso yo no he dicho. Ustedes están hablando tonterías. Entonces, me acusan por eso, nos defendemos por eso. Aquí entre nos, 13.000 euros me costó ese informe. Yo trabajo solo para pagar abogados, porque nos quieren quebrar también económicamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Los jueces desechan la teoría de fiscalía y me acusan de autor mediato, pero por instigación a través de influjo psíquico. Nunca nos defendimos de eso. Entonces se atentó contra el derecho a la defensa y se atenta contra lo que se llama el derecho a el principio de congruencia. Tiene que haber congruencia entre los hechos, la teoría inicial y la sentencia. No es que, la teoría inicial de la fiscalía, nada de eso sirve, pero como te queremos condenar correcto, entonces te ponemos que eres instigador por medio de influjo psíquico, ¿no? Bueno, entonces habría capacidad para ese recurso ante la Corte Constitucional, pero con una Corte Constitucional decente, pero con una Corte Constitucional puesta por Trujillo al servicio de este gobierno y toda la derecha y todos los odiadores, porque el requisito para entrar en cualquier instancia, después de las 7 veces sí, después de que Trujillo, única vez en el mundo que he visto yo eso, se declaró emperador con el aplauso de la prensa, a los que elegían para cualquier cosa, superintendente, consejo de judicatura, consejo electoral, el requisito era odiar a Correa, ser anticorrea. Y en la Corte Constitucional todos son odiadores de Correa. Entonces ahí no hay ninguna oportunidad. El segundo recurso que tenemos es el de revisión, cuando hay pruebas nuevas, cuando lo acusan de asesinato y después de 10 años aparece el muerto. Por supuesto, en mi caso dirían, sigue siendo asesino, pero resucitó el muerto, ¿no? Pero ese es ante la misma Corte Nacional, porque está toda tomada. Es que ustedes saben, Alex, Licenia y Pichinchanos que me escuchen, saben que los 3 jueces que nos acaban de condenar, los 3 son con jueces temporales, puestos a dedo. O sea, el juicio del siglo para un expresidente. Y no hay jueces ni permanentes. Eso atenta contra toda la jurisprudencia del sistema interamericano. Pueden buscarlo. Todo eso se les va a tumbar, ¿no? Porque al menos, si van a juzgar a un expresidente, un caso tan grave, pongan un juez temporal. ¿Por qué? Porque si no es definitivo, pero pongan un juez permanente. Porque si es un juez temporal, va a ser pues lo que complazca a la judicatura, al gobierno, para garantizar el puesto, ¿no? Para hacer mérito, para que lo nombren definitivamente. Entonces, de los 9 jueces que han tratado nuestro caso, solo 2 han sido jueces permanentes. Y son del 40% que dejaron en la Corte también los anticorreístas. El 60% lo sacaron los que tenían alguna duda, si simpatizaban con nosotros o algo así, y nombraron a dedo ese 60%. Y el requisito es odiar a Correa o, cuidado, ser corrupto. Porque jueces como León, de primera instancia, viene Santo Domingo, tiene un rabo de paja kilométrico, está involucrado en casos de narcotráfico, entonces le dicen, o condenas a Correa o te reventamos con esto. Pero para ser juez hay que ser honesto y hay que ser valiente. Hay que ser heroico en el caso ecuatoriano. Y no tenemos, lastimosamente, esa clase de jueces. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el peritaje que demuestra que los archivos verdes, ¿no?
fueron sembrados en la computadora de Laura Terán, fueron modificados hasta el 2018, fueron hackeados en el 2016, modificados en el 2018, tratados por inteligencia con un programa que tienen los servicios de inteligencia, no ciudadanos comunes, y sembrados en el 2019 en el computador de Laura Terán. No aceptaron esa prueba por extemporáneo. Si fuera fiscal y tengo la razón, bienvenida a esa prueba. No, la fiscal se opuso y los jueces le dieron la razón a la fiscal por extemporáneo. O sea, no quieren conocer la verdad. Entonces, con ese nuevo elemento se les tumba todo el caso. Pero es la misma Corte Nacional. Van a inventarse cualquier cosa. Entonces, mientras no cambie la situación política en Ecuador, no tenemos ninguna esperanza en Ecuador, pero sí ya podemos empezar las acciones internacionales y ahí también se le va a derrumbar todo. Lastimosamente demora varios años aquello. ¿Y esa situación política podrá cambiar? Hay un giro electoral en el 2021. Esto no es jurídico, Alexis, que no se esto es político, así es. Fíjate cómo presionaban, pero públicamente, periodistas, a los jueces amenazaban. Dijeron que habían biseteado a los jueces. Alfonso Pérez, social cristiano, tiene un medio digital, y estos jueces les sacaban la foto y estos son correístas y están aquí, y vayan todos a la casa, y amenazándolo, o lo condenan o se hunden, mandó uno. El diario El Telégrafo está sacando sus reportajes totalmente sesgados, poniendo a los jueces. Medios que publicaron la sentencia antes de que se haga pública, además, ¿no? Para variar, eso también pasó con el caso Balda, ¿no? Ellos tienen la sentencia de los abogados defensores. Oiga, presidente, usted decía, esto va a cambiar cuando cambie el escenario político, y ese escenario político podría cambiar. La práctica, estamos ante una dictadura, entendamos. Vamos para allá. El Estado de Derecho. Usted no va a estar en la papeleta, eso ya es un hecho. ¿Quién va a acompañar a Andrés Arauz como compañero de fórmula? Hay varias alternativas, ¿no? Tenemos que decir estos días, ya es claro que yo no puedo participar, no nos hacemos ilusiones, todavía no está ejecutoriada la sentencia, pero porque faltan los recursos horizontales, pero si en 24 horas tienen la sentencia escrita, que normalmente demora una semana, 10 días, los recursos horizontales los van a despachar en 20 minutos, van a negar todo. Entonces no nos hacemos ninguna ilusión. Y bueno, hay varias alternativas. Está Carlos Rabascal, que participó en primaria, un gran cuadro. Muchos proponen a Pirina Correa, otros grupos proponen a Elsa Viteri, una gran economista guayaquileña, fue mi ministra de Finanzas. Bueno, habrá que analizar estos días para ver cuál es la mejor propuesta para sustituirme, pero conmigo sin mena papeleta, conmigo sin mena el país tenemos que derrotarlo y los vamos a derrotar. La indignación es tal, Alexis, Licenia, son tan evidentes en su maldad, es tan poca la credibilidad de Moreno, tan grande el fracaso del neoliberalismo en su política económica, que ya a estas alturas todo esto lo que hace es aumentar el apoyo. La gente está indignada y lo que hace es aumentar el apoyo popular. Presidente, ayer el gobierno de Lenín Moreno hizo una especie de agradecimiento protocolar a varios funcionarios de organismos multilaterales por el éxito supuesto de la renegociación de la deuda. Se realizó un acto protocolar de cierre de la renegociación de la deuda externa del país que, según el gobierno, ha permitido reducir dicha deuda en $1.500 millones, reducir la presión de liquidez, dice el gobierno, en $11.000 millones en los próximos 10 años, al alargar los plazos de pago hasta el 2040 y bajar las tasas de interés. Esos son, según el gobierno, que incluso proyectó mensajes de voceros de organismos multilaterales para convencer a la ciudadanía de que este proceso ha sido exitoso. En su experiencia como economista, usted conoce de la materia, ¿esta renegociación ha sido exitosa? ¿Cuáles son los voceros? Porque dicen que son exitosos. Todo lo de las cámaras empresariales, los empleos de Lazo, los empleos de ellos mismos. Porque no es exitosa, compare incluso con Argentina. Las tasas de interés están tendiendo a cero. Los acreedores encontraron una posición terriblemente difícil porque nadie podía pagar. Entonces, si se actuaba en conjunto, por ejemplo, Sudamérica Unida, si no hubieran destruido UNASUR, se hubiera podido tener mucho mejores condiciones. E insisto, las tasas de interés están tendiendo a cero. Han renegociado la deuda a una tasa de interés de 5 y pico. Argentina la renegoció a 3 y pico. Y lo que llaman los argentinos, lograron una quita en la negociación ecuatoriana del 9%, me parece. Entonces, ¿cuál es la trampa ahí? Comparan con el valor nominal de los bonos, 100. Si un bono valía 100, vamos a pagar solo 91 en total a través del tiempo, ¿no? Pero lo estaban vendiendo a 30 y probablemente ese tenedor de bonos, que dice bonito 100, lo había comprado a 30 y probablemente es ecuatoriano y probablemente Guillermo Lazo. No salió mi nombre. Claro, pues utilizan intermediarios, fondos de inversión, no están ellos directamente. Pero los fondos de inversión son intermediarios, no son los dueños directos, los tenedores directos de los bonos. Entonces no le extrañe que esos bonos lo hayan comprado al 30% del valor los mismos ecuatorianos. El mismo ministro de Finanzas. Revisa el informe de la Comisión de Auditoría de Deuda que hicimos en mi gobierno 2008, precisamente cuando el Cita Viteri
era ministra de Finanzas, donde se demuestra que muchas veces los ministros de Finanzas que iban a negociar en nuestros nombres eran tenedores de deuda. Entonces, si usted compara con el 100 que costaba originalmente, lograron una reducción de 9, solo vamos para 91. Pero si compara con el 30 al que se compraba y vendían esos bonos en el mercado, por la pandemia, por la crisis, por el riesgo, pagamos el triple. Pues. Nosotros en el 2008, 2009 renegociamos la deuda, es lo que se llama en función del valor de mercado, en función de ese 33%, 35% en ese momento, no en función del 100%. Estos tipos toman como referencia el 100%. Ahí está la trampa. Entonces, no es de ninguna manera una buena renegociación de deuda. Va a aliviar un poco el flujo, pero también hay otro problema. Va a pasar lo mismo que Argentina. Si no controlan fuga de capitales, en Argentina entraron 60.000 millones por el Fondo Monetario y salieron por otro lado 70.000 millones. Finalmente, los argentinos quedaron endeudados con el fondo y no quedó un centavo para el desarrollo argentino. Lo mismo va a pasar aquí si no controlan fuga de capitales. Quiero volver al tema político porque hay cuánta confianza tiene el expresidente Correa bueno, en el Ecuador ninguna institución en este momento tiene una confianza muy importante de la ciudadanía, pero en el caso específico del expresidente Correa, si ayer un consejero electoral celebra en su cuenta de Twitter, ¿no? La sentencia en su contra, digamos, ya nos da un poco de luces de cómo va a ser la organización del proceso electoral. Este mismo CNE que organizó las elecciones seccionales de 2019, que fueron un completo desastre. ¿Cuál es la confianza que tiene Rafael Correa de la transparencia que deberían tener las elecciones del 21? Ninguna. Ninguna. Necesitamos tener decenas de miles de voluntarios en cada mesa para que no nos roben la elección. El pacto, Pichincha querido, el pacto social cristiano, creo, yo le diría que a nivel político, en cuanto a apoyo popular, es una torpeza, porque no le va a endosar a MNBOT los votos a Guillermo Lasso. Lo detestan a Guillermo Lasso. ¿Cómo entender ese pacto? Se lo entiende a nivel del Consejo Nacional Electoral. Hay dos delegados ahí de Lasso, en teoría deben entrar por concurso de méritos, pero se repartieron el Consejo Nacional Electoral. Pita y Verde Soto son de Lasso. Cabrera es de Nebot y Estela Cero es de Alianza País, de Barós y de Moreno, y Diana Tamaín es de Ayala Mora. ¿Ok? Ayala Mora, sí. Ya hay unanimidad para hacer lo que les da la gana. Ya no va a haber ninguna voz disonante. Entonces debemos estar extremadamente atentos. Pero usted ha dicho algo que ya ni nos sorprende, pero no debemos dejar que nos roben hasta la capacidad de asombro. Que un consejero vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, lo digo con todas las letras, se regocije en redes por la sentencia y porque yo no puedo ser candidato. Es una vergüenza. Fue el mismo que llamó a Paul Carrasco, candidato presidencial, ex prefecto de la SUAI, director del partido Podemos, para decirle que lo apoye en retrasar las elecciones para tener tiempo que me saquen una sentencia e impedirme ser candidato. Por eso lo declaró Paul Carrasco. Nunca se investigó. Debe investigar si se ha destituido este tipo. Pero en ese nivel de podredumbre nos encontramos, en ese nivel de decadencia, descomposición, a reaccionar, pueblo ecuatoriano, a reaccionar, compatriota querido. Ahora, esto no se soluciona únicamente con el expresidente. ¿Cuál va a ser el camino que debería seguir el país para recobrar la institucionalidad? Porque cuando Moreno le vende al país, y yo coincido en eso, de que en este Ecuador hemos normalizado la estupidez, y creo que muestra de eso es lo de este tuit de este funcionario. Cuando vende la idea de la consulta popular... Y cuando Daniela Camacho dice que la sentencia está ejecutoriada, hace unos días. Exactamente. Ahí la opinión pública no dijo nada. Un periodista como Carlos Vera dice que esto es un receso, pero hay que seguir con los casos judiciales para acabar con el socialismo del siglo XXI. Están reconociendo que utilizan la justicia para combatir una ideología. Y no pasa nada en el país, no pasa nada. Pero hay que devolverle la institucionalidad a este país. ¿Cuál es el camino? Porque con las elecciones no se va a conseguir eso. O sea, volver a construir todo lo que dañó el trujillato y la transitocracia de esa consulta popular que vendió Moreno como el proceso para reinstitucionalizar el Ecuador. ¿Cuál es el camino que se debe seguir? ¿Una constituyente, vía parlamentaria? ¿Cuál es el camino que debe seguir el Ecuador para recobrar la institucionalidad? Alexis, permítame hacer nuevamente la pausa como un buen futbolista, antes de contestarle su pregunta, porque te dice cosas muy importantes y debemos aprender de la historia, estamos condenados a repetirla.
Recuerden que yo les dije lo que era la consulta popular. Y recuerden cómo utilizaron hasta nuestros niños. Y muchos se lo creyeron. Que nosotros habíamos escondido 800 casos de acoso sexual. Augusto Espinosa, un gran ministro de Economía, lo pusieron de cómplice de violadores, de acosadores de niños. ¿Por qué? Porque fuimos los únicos que tuvimos un protocolo, seguimos los protocolos internacionales, unificamos todos los casos, pero los manteníamos en privado porque no se puede revictimizar a los niños que han sufrido esa clase de acoso, si es que es cierto, que hay que investigar. Nosotros hicimos miles de centros, ya se me fue el nombre, pero orientación en los colegios. Gracias a eso se pudieron detectar los casos de abuso sexual, acoso sexual, pero como no los publicamos en el periódico, dijeron que los estábamos escondiendo. Cuando todos los protocolos internacionales te obligan a mantenerlo eso confidencial. Por el contrario, aquellos que publicaron esas cosas deberían estar sancionados. Pero ustedes iban a los colegios en plena consulta, y seguramente con plata del Estado, cuando era ministro Fan del Falconi, nunca se olviden, tenían las gigantografías en defensa de nuestros niños para manipular a la gente. Y siempre se les dijo que no era manipulación. La pregunta es Yasuní, vean mis intervenciones, cuando explico mi decisión. Luego, cuando tengo más elementos en las sabatinas, digo, pedimos permiso para intervenir 1000 hectáreas de 1 millón de hectáreas. Pero máximo intervendremos en 500. Y probablemente será la mitad. Finalmente fueron la mitad, 250. Esa es la pregunta de consulta popular. ¿Está de acuerdo que solo se exploten 250 hectáreas? Pero si eso ya se sabía. Es una cuestión técnica. Así se manipuló a la gente y a eso se prestó Yasuní de paso. No lo quiero cansar, pero se les dijo que la consulta era una gran farsa, que había preguntas de relleno para desorientar y que las preguntas Pepa, como dicen los jóvenes, era la 2 para inhabilitarme a mí para ser candidato a presidencia retroactivamente, con lo cual perjudicaron a 6.000 ecuatorianos, asambleístas, concejales, alcaldes, etc. Y la pregunta 3, que era un verdadero golpe de Estado. Pero incluso nos quedamos cortos, porque no nos imaginamos que Trujillo se iba a declarar emperador con el aplauso de la prensa. Yo no he visto algo así en la historia mundial. Yo tengo algo de experiencia. En ninguna parte del mundo he visto que un tipo, ya rompiendo la Constitución, dirige un consejo y se autoproclame por encima de la Constitución, que sus decisiones son constituyentes. Un emperador, y con el aplauso de la prensa. Que el fiscal se posicionaba ante ellos, no ante la Asamblea. O sea, era autoridad judicial también. Y con el aplauso de la prensa y los politiqueros. Qué daño que hace el odio. ¿Eh? Destruyen al país por irnos a nosotros. ¿Cómo remediar esto? Depende de los ecuatorianos. Depende de los resultados en febrero. Por eso les digo, anticorreístas. Esta vez unirnos, si quieren, a la patria. Y después, si quieren, nos ponemos de acuerdo para anticipar elecciones. Hay posibilidades. En este contexto, expresidente. Y ahí, con un electoral decente, con reinstitucionalizado el país, con reglas claras, votan por el candidato que quieran. En estos momentos voten por Arauz, por la Revolución Ciudadana, porque somos la única opción de ganar este gobierno y de su candidato oficialista, que es Lasso, ¿no? La única opción. Si no, seguirá el saqueo y la impunidad para todo lo que ha hecho este gobierno. Entonces, hay que ver si ganamos la presidencia, si ganamos una mayoría contundente en la Asamblea, y no hay que excluir una Asamblea Constituyente, porque el daño es tan grande. Rompiendo la ley, ellos declararon 7 meses de vacancia constitucional. Eso no existe. En nuestro marco constitucional no se puede destituir a la Corte. La destituyeron y 7 meses pasamos sin Corte. Con el aplauso de militares, de embajadas, de medios. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuál es la manera entonces de cambiar esa Corte de Trujillo? Con una Asamblea Constituyente. Pero todo depende de los resultados electorales del 7 de febrero. Pero para que esos resultados electorales se den como ustedes aspiran, expresidente, ¿qué van a hacer frente, sin duda, una vez que han eliminado el principal objetivo político que era usted, del ámbito electoral me refiero? Todos los ataques van a ir dirigidos a su candidato, que es el señor Arauz. ¿Qué van a hacer para prevenir que esto no termine afectando en estas elecciones? Mire, estábamos seguros que a mí no me iba a dejar participar. Dijimos, vamos hasta el final a luchar. Mire que quisieron descalificarme diciendo que no me había inscrito, que era presencial la aceptación de la candidatura. ¿Dónde dice que es presencial? Tuvimos que armar todo un operativo telemático, firma electrónica, y logré cumplirle todas las absurdas condiciones que ponía. Entonces querían ya interpretar el artículo 149, que el vicepresidente tiene las mismas inhabilidades que el presidente, sí, en ejercicio, no como candidato. Entonces, que como yo fui candidato presidencial, yo no puedo ser candidato vicepresidencial. Y finalmente le salió, o se fueron por la segura, que era esta sentencia, que la sacaron a toda prisa, que me inhabilita para cualquier candidatura. Pero eso estaba dentro de los posibles escenarios. Nosotros nos preparamos para el peor escenario, unas elecciones sin mí, en ninguna papeleta, ni asambleísta por migrante, ni binomio, e incluso sin lista 5, ¿no? Es decir, nos preparamos para cancha inclinada, árbitro vendido, balón prestado, público en contra, y así hay que ganar.
Nuestra gente sabe que tenemos que vencer y creo que el pueblo ecuatoriano lo ha entendido y el apoyo popular no solo es inmenso, porque cree que todo es contra nosotros, sino que sigue creciendo. Y aprendamos de la historia. No, alguien me puso un ejemplo y se me escapó, pero bueno, vamos 40 años atrás. Retorno a la democracia. Jaime Roldós, perfecto desconocido, ¿verdad? Incluso con sus formas tan solemnes, tan protocolarios, le caía mal a mucha gente. Este no tiene carisma. Y arrasó. Le ganó a Sito Urán Ballén, que es el Guillermo Lasso actual. Entonces, ¿y por qué corrió Roldós? Porque le prohibieron a Don Buca ser candidato. Reformaron la Constitución para decir que los papás tenían que ser ecuatorianos. Imagínense esa barbaridad. Entonces, yo creo que el escenario es muy parecido a ese retorno de la democracia. Y fíjese que todos estaban contra Roldós, militares, prensa, etcétera. Estaban a favor de Sito Urán Ballén, le sacó más de 1 millón de votos de diferencia en esa época, que 1 millón de votos es como ahora 4 millones de votos. Vamos cerrando ya, se nos va terminando el tiempo. Obviamente le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y yo quisiera una reflexión suya sobre un intercambio de tweets que le di ayer compartiendo con el doctor Ramiro Aguilar. Porque Aguilar le preguntaba a usted o le cuestionaba sobre el exceso de confianza. Usted se rodeó de mucha gente que después terminó traicionándolo, con Lenín Moreno a la cabeza. ¿Cómo se siente Correa hoy, después de todo lo que ha vivido durante estos 3 años, después de la sentencia de esta semana, y haciendo una retrospectiva, ¿no? Una visión del pasado y del presente, de lo que vive hoy Correa, y de que la vida de Correa, además, ha marcado el destino probablemente del Ecuador, porque en usted se ven representadas muchas personas y eso a usted le da una enorme responsabilidad. Mira, como dice una canción de Cortés, la victoria final de uno mismo se traduce en el ser o no ser. Nosotros hemos estado frente al pueblo, con el pueblo ecuatoriano, hemos cometido muchos errores seguramente, pero nunca nos hemos equivocado de bando. Siempre hemos estado con la justicia, con las grandes mayorías, y hemos dado todo de nosotros, yo 10 años, con mucha alegría, voluntariamente, pero me saqué el aire. Trabajamos de lunes a domingo, 14 horas diarias, tú nos acompañaste una vez, Alexis, ¿no? Así fue. Reuniones, yo tenía reuniones 2 de la mañana. Algunas veces se retrasaba tanto la agenda que 2 de la mañana era la última reunión. En todo caso, esa es la verdadera satisfacción, verdadera felicidad, la paz interior, claro. Estoy en unos momentos más duros de mi vida. Mi proyecto vital es mi patria, ¿verdad? Cómo se destruye. Duele en el alma. Pero ¿qué puedo hacer? Hice lo que tenía que hacer. Entonces, esa íntima satisfacción, paz interior, que es muy cercana a la felicidad, de haber hecho lo correcto y haber transformado el país. Ya era cuestión del pueblo ecuatoriano resistir tanta destrucción, ya lo está haciendo. Pero si no dejamos engañar 3 años y muchos cayeron en indiferencia. Cuando este señor nos traicionó, es contra Correa, no hay problema. Sí, les cayera bien, no, pero es contra Correa, no hay problema. Yo mientras siga bien. Bueno, un traidor nos llevó a la catástrofe a todos, porque de la traición a la mediocridad y a la corrupción, ahí a la maldad, hay un pasito. Y hoy tenemos un país destrozado. Yo estoy muy en paz conmigo mismo. Obviamente no es el momento más feliz de mi vida. Yo tengo una vida dura. No es tampoco el momento más duro de mi vida. Cuando pierdes una hermana, tienes 13 años y tu hermana de 12 años se ahoga y ya la dejas de ver de golpe en tu casa, ¿no? Esos son golpes de la vida. Entonces hay pruebas mayores que esta. Yo siempre pienso en mi migrante, por ejemplo. Tal vez yo no vuelva a ver a mi madre con vida por esta sentencia. No puedo regresar a mi patria. Mi proyecto era residir aquí, pero regresar de vez en cuando a mi país. Me lo han impedido. Tal vez me lo impedirán hasta que después de que muera mi madre. Pero pienso en esas mujeres que un día sus hijos despertaron y ya no vieron más a sus madres porque migraron para darle un futuro mejor a sus hijos. Y aquí hay mujeres que 18, 20 años no han visto a sus hijos. Les dejaron 2, 3 de 2, 3 añitos. Dieron el beso de buenas noches y amanecieron esos niños y no volvieron a ver a sus madres. Entonces eso te da fuerza para seguir luchando. Pero en todo caso, como te decía, ¿no? Yo mismo estoy sorprendido por la serenidad, por la paz interior. Es fácil ver los toros de lejos, ¿no? Y por supuesto que se cometieron muchos errores, pero nunca nos equivocamos de bando. Pero te puedo decir que el balance es muy positivo. Es como que si yo saco todos los goles que se ha comido Messi, saco el penal que se comió en la final de la Copa Bicentenario contra Chile, y lo hago pasar como la mayor bestia por el fútbol mundial. Pero eso no es información, eso es manipulación. Si te sacan solo la escuela que tuvo una falla arquitectónica, el camino que fue mal construido, el problema que hubo en esto, te manipulan.
pero no te están diciendo toda la verdad. El balance, sin duda, es muy positivo. Siempre hay los todólogos. Yo considero a Ramiro Aguilar, me ha sorprendido. No me caía bien, Ramiro Aguilar todavía no me queda bien, me cae bien. Pero considero un hombre honesto. Qué bien que se ha portado en esta crisis. Jamás se prestó, porque nunca hemos tenido simpatía mutua. Jamás se prestó por esa antipatía, como alguna gente deshonesta cree. Me caes mal, entonces tienes que ser corrupto, tengo que odiarte, tengo que utilizar la justicia para meterte preso. Jamás se ha prestado para eso y ha dicho la verdad con mucha capacidad técnica, además como jurista. Entonces, mi reconocimiento y mi gratitud y mi aprecio, ¿no? Otra cosa es que ya me caiga bien. Pero en todo caso, no, me cae bien. La gente que considero buena me cae bien. En todo caso, no lo conozco. Alguna vez le eché la mano, pero no es que somos amigos, ni mucho menos, ni conocidos. En todo caso, siempre nos dicen esas cosas, ¿no? Que, ¿por qué confiaste? Oiga, si yo empezara, yo prefiero que me engañen 1000 veces a desconfiar de la humanidad. Pero no es que tampoco éramos ingenuos, pero sacan la gente que nos engañó. Pero por cada persona leal, hay 10, 100, 1000 personas leales. Tú tienes un buen ejemplo muy cerca, Alexis, Liceni, Paola Pavón, por ejemplo, Virgilio Hernández. Pero eso no cuenta. Por supuesto que hay gente muy honesta, muy leal, ¿no? Muy entregada, muy sacrificada. Entonces es fácil ver los toros de lejos, ¿no? A Lula le pasó lo mismo, a Evo Morales le pasó lo mismo. Es porque proyectos tan largos, tan grandes, tan fuertes como los nuestros, nadie tiene marcada aquí una frente corrupto, traidor. Entonces siempre vas a ser susceptible de ser engañados por algunos. Pero yo te diría la inmensa mayoría. Es gente muy buena, los ecuatorianos somos gente buena, honesta, leal. Y los militantes de la Revolución Ciudadana, los cuadros de la Revolución Ciudadana, en su gran mayoría, que es Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Paola Pavón, tantos y tantos cuadros, ¿no? Muy leales, pese a toda la persecución, pese a todos los abusos, pese a todo el sufrimiento. Gracias. Muchísimas gracias al expresidente de la República, Rafael Correa, que nos ha acompañado durante la mañana en este segmento de entrevistas, una entrevista extensa, una entrevista que ustedes la pueden valorar en toda su dimensión. Expresidente, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, cuídense, que la pandemia todavía no pasa y cuiden el país. Y en febrero todito, listas 1-5 para recuperar la patria. Hasta la victoria. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.